Nos da mucho gusto saber que están acá, saber que se están preparando. Juntamente nos estamos preparando para este tiempo, a donde el Padre está levantando a sus profetas, a donde el Padre está sacando del anonimato a sus escogidos. Shalom a todos. Sé que el Padre, este es un tiempo a donde nos ha mandado a llamar. No sé de dónde estás tú, pero de allá te está mandando a llamar. Cada enseñanza, cada instrucción trae un mensaje de nuestro Padre, y de allá a donde estés, el Padre te está llamando para cumplir sus propósitos en este tiempo. No camines por tus propósitos, muévete y camina por los propósitos del Padre. ¿Sí? Costa Rica, un fuerte abrazo hasta Costa Rica. Nos da mucho gusto saber que tenemos acá también hermanos de Costa Rica. Que el shalom de nuestro Abba sea con cada uno de ustedes. Shalom, shalom, shalom en esta noche. Nos da mucho gusto, como les digo, saber que estamos acá, saber que queremos conocer algo más de lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. La semana pasada habíamos visto acerca de un espíritu demoníaco que ha operado y que sigue operando todavía en este tiempo y de forma muy fuerte. Habíamos visto a través de la palabra algo sobre este espíritu, pero hoy vamos a desenmascarar, como yo le he puesto acá a este tema de estudio, desenmascarando a Jezabel y conociendo sus diversas operaciones. Este no era el tema quizás, pero recibía que de parte del Padre que es tan importante que conozcamos sus diversas operaciones, porque quizás conocemos levemente cómo se está moviendo, cómo se ha movido, pero es necesario que conozcamos sus diversas operaciones, ¿sí? Y ya nosotros sabemos, todos sabemos y conocemos que Jezabel no es de carne y hueso. Todos sabemos que no es de carne y hueso, que este es un espíritu demoníaco. Y que ella, o pues no ella, o ese espíritu, porque no tiene sexo, porque es un espíritu, opera a través de personas. Como lo habíamos visto, ya lo habíamos visto la semana pasada, cómo operó, ¿sí? En el caso de la esposa de Acab. En este tiempo, ¿sí? Ya no es una mujer, no es una persona de carne y hueso, es un espíritu demoníaco, ¿sí? Pero este espíritu demoníaco opera o también ejerce influencia dentro de las congregaciones y de forma muy fuerte, ¿sí? Dentro de las congregaciones está allí, ¿para qué? Para introducir falsa profecía. Esa es su misión, y también para llevar falsa enseñanza. Enseñanzas que van en contra de la Torá, en contra de lo que nuestro Padre ya nos ha dejado por su palabra, por sus instrucciones, por sus mandatos, ¿sí? Entonces, esta falsa profecía, quizás nosotros siempre nos hemos enfocado o siempre se nos enseñó a ver a Jezabel como aquella que introduce falsas profecías, como aquella que siempre lleva falsa profecía, pero no nos enseñaron a desenmascarar a Jezabel por la falsa enseñanza que introduce a las congregaciones. ¿Y para qué introduce estas falsas enseñanzas? Para apartar, para alejar, ¿sí?, al pueblo de Dios de la verdadera enseñanza, del fundamento, de la raíz, ¿sí?, a donde nosotros tenemos que ir, como dice la Escritura, que escudriñemos la Escritura, que vayamos hacia más abajo. Quizás siempre nos hemos quedado en lo superficial y de allí estábamos recibiendo, pero es necesario, como dijo Yeshua, escudriñen las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Entonces, siempre nos habían enfocado a Jezabel
como aquella que introduce falsa profecía a las congregaciones, sobre aquella que viene a dividir congregaciones. Pero realmente, Jezabel también está interesada, o su misión es introducir falsa enseñanza. Y esas enseñanzas son aquellas que van en contra de las instrucciones que ya nuestro Padre nos ha dejado, ¿sí? Podemos ver por la palabra cómo operó en la congregación de Tiatira, ¿sí? Entonces, podemos decir que Jezabel ejerce una influencia para llevar cautivo al pueblo, ¿a qué? A la adoración babilónica. ¿Y qué es la adoración babilónica? Adorar, ¿sí?, una religión. Babilonia, la madre de todas las religiones. Y hoy, en este tiempo, el Padre está levantando a sus verdaderos profetas, a sus escogidos, para llevar luz a través de la Torá, ¿sí? ¿Por qué luz a través de la Torá? La palabra dice que lámpara es a mis pies tu Torá y lumbrera en mi camino. Esa luz está alumbrando para quitar velos religiosos, para quitar esas vendas mágicas que por años han venido operando en las congregaciones y no han permitido que veamos lo verdadero, que veamos la sustancia que hay en la palabra de nuestro Abba Padre, ¿sí? Jezabel es parte de la estructura que sostiene la plataforma idolátrica babilónica, ¿sí? Entonces necesitamos conocer bastante acerca de esta operación, acerca de esta estructura, ¿sí?, con la cual opera Jezabel. Porque está dentro de las congregaciones, porque no solamente es la falsa profecía, sino también la falsa enseñanza, ¿sí? Jezabel opera a través de la idolatría, sí. Y quizás eso es lo que siempre nos hemos enfocado, de que opera a través de la idolatría. Pero como hemos visto, opera también a través de la falsa enseñanza, opera también a través de la falsa profecía, de la lujuria, de la vanagloria, de la avaricia, del orgullo, ¿sí? Todas estas ramas, ¿sí?, son aquella con la cual hace su base Jezabel para introducirse en las diferentes congregaciones. ¿Por qué tomamos y decimos la idolatría? ¿Por qué hablamos de la idolatría? ¿Sí? Si nosotros conocemos, ¿cierto?, de la palabra, conocemos ya la escritura, y todos, absolutamente todos, hemos leído el libro de Éxodo, que es parte de la Torá, o Pentateuco, como muchos lo llaman. Y podemos ver allí en Éxodo capítulo 20, verso 4, cómo Yahvé nuestro Dios, el Dios de Israel, prohíbe la idolatría desde el principio, ¿sí? En sus 10 palabras, no los 10 mandamientos como se nos enseñó, ya que no son 10 mandamientos. Mandatos tiene muchos la escritura, ¿sí? Es toda una constitución del reino. Tiene mandatos, preceptos, estatutos, leyes, ¿sí? Y quizás eso es lo que necesitamos conocer. En Shemot capítulo 20, todos lo hemos leído, ¿sí? El Padre da una instrucción, da un mandato y dice: no te harás imagen tallada de ningún tipo de representación, de ninguna cosa arriba en el cielo, debajo en la tierra o en el agua, debajo de la línea de la orilla. No te inclines a ella ni le sirvas, porque yo, Yahvé, tu Elohim, soy un Dios celoso. Castigo a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Sí, pero dice: pero exhibo misericordia hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y obedecen mis estatutos, mis mandatos. Podemos ver acá que la idolatría, ¿sí?,
es juzgada por nuestro Abba, que el Padre condena la idolatría, que el Padre dice no a la idolatría, ¿cierto? Y de hecho, eso nosotros lo conocimos cuando venimos al cristianismo, habíamos dejado el catolicismo, dijimos no a la idolatría. Pero resulta que eso no termina allí, ¿sí? Una de las bases de operación de Jezabel es la idolatría, ¿sí? Y vamos a ver qué dice también el libro de Reyes, porque estamos viendo Torá, como habíamos visto Shemot o Éxodo 20, pero vamos a ver también qué dicen los libros proféticos, ¿sí? ¿Qué pasaba con la idolatría en ese tiempo? Dice el primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Su padre Baal era el rey y sacerdote sidonio. Vamos a ver quién era Jezabel, ¿sí? Jezabel introdujo acá, vimos esto quizás la semana pasada, a la idolatría, lo llevó a la idolatría. Esta mujer, ¿sí?, que indujo al rey a llevarlo a la idolatría, ¿sí?, podemos ver acá que esta era una princesa, ¿sí?, porque era hija de un rey y este rey también era sacerdote. Esta mujer, Jezabel, fue sacerdotisa, pero pagana, ¿sí? Y como era hija del rey, le correspondía un título, y ese título era de sumo sacerdotisa de Baal, ¿sí? Entonces podemos ver acá que Jezabel introdujo a través de su esposo acá al culto a Baal en Israel. Y con ella se construyeron muchos templos para adorar a Baal. Y no solamente eso, también trajo inmoralidad sexual, perversión idolátrica. Añadió lo que nuestro Padre, por la palabra, había dicho que no se hagan ídolos. Éxodo 20 nos habla y nos dice no a la idolatría, que tengamos cuidado de la idolatría. La idolatría también trae consigo la inmoralidad sexual, la perversión. Esto hizo Jezabel e introdujo, ¿sí?, al pueblo de Israel. ¿Y qué trajo para Israel? Castigo, trajo juicio, ¿sí? Y no solamente para el pueblo de Israel, sino también para la vida de Acab, ¿sí? Jezabel tuvo un final trágico, todos lo sabemos, ¿sí? Algo importante que no tenemos que olvidar, estoy haciendo como un recuento de la semana pasada, es que Jezabel es un principado espiritual que opera bajo la figura de rey y sacerdote. ¿Para qué? Para llevar culto y adoración a Satanás. O acá, como dice en la escritura, a Baal. ¿Por qué decimos que con ese culto a Baal también introdujo inmoralidad sexual, perversión? Porque uno de los aliados de Jezabel, ¿sí?, es Porneia. ¿Qué tiene que ver Porneia? ¿Sí? Cuando el pueblo es llevado a la idolatría, también es arrastrado a la inmoralidad sexual. Jezabel opera desde esa plataforma, podemos decir también política, de gobierno, ¿sí?, a la adoración a ídolos. Usted puede ver en muchos pueblos a donde los gobiernos seccionales, los gobiernos de turno apoyan la adoración idolátrica, apoyan el culto o la adoración a los ídolos a través de recorridos por las calles, a través de fiestas, ¿sí? Entonces, también Jezabel opera desde las plataformas de gobierno, quizás podemos decir las más pequeñas, las que operan en los pueblos
hasta como aquellas que están en ciudades pero muy, muy grandes, ¿sí? Entonces, vemos acá que Jezabel toma diferentes formas de culto, ¿sí? Por medio de todos los imperios, sean estos gobiernos religiosos, puede ser gobiernos a través de la política, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia podemos darnos cuenta que así operó. Tomó la vida de Acab, un rey, un gobernante, para introducir la idolatría, para introducir inmoralidad sexual, perversión, y eso no ha cambiado, sigue quizás maquillado de una forma diferente, la gente lo ve como cultura, la gente lo ve como algo que es normal, pero realmente detrás de todo aquello está operando las influencias de las tinieblas, ¿sí? Algo también importante que estamos como en esta noche mirando de la enseñanza pasada, que quizás quedaron temas que faltaron tocar, es que el objetivo de Jezabel no es suplantar la autoridad. Vimos por la enseñanza pasada que ella nunca suplantó la autoridad de Acab diciendo pues que sacó a Acab del reinado. No lo sacó de su silla de gobierno, pero ella ejercía autoridad desde la posición donde ella estaba. Ella nunca derrocó a Acab. Acab seguía siendo el rey, pero ella era la que gobernaba, ella era la que tomaba decisiones, ella era la que daba directrices, ¿sí? Ella lo que hace es, o este espíritu lo que hace es influenciar en algún sector, en alguna persona, ¿sí? Para establecer sus ideales idolátricos, supuestamente legales. Pueden decir muchas personas, pero no le está haciendo daño a nadie, o es legal. Pero lo que está haciendo Jezabel es imponer un culto idolátrico, ¿sí? ¿Por qué? Jezabel podemos ver por la palabra que ella eliminaba, quitaba de en medio de su paso a los sacerdotes y a los profetas de Yahvé, de nuestro Elohim. Este espíritu se camufla tanto dentro de las congregaciones que puede usar la vida de los pastores, de los líderes, de la esposa del pastor, de las personas que están ocupando un cargo dentro de esa congregación. ¿Y con qué fin? Maquilla, ¿sí? Quizás usa el maquillaje de piedad, usa el maquillaje de ser buena persona, de querer hacer algo en beneficio de esa congregación, y lo único que está haciendo es imponer prácticas contrarias. Si lo usa los líderes, va quizás a estar haciendo cosas contrarias a lo que la palabra establece, ¿sí? Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 25, dice que a la verdad ninguno fue como Acab. Se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Adonai Yahvé, porque su mujer Jezabel lo incitaba. Entonces, ¿qué busca? Ella busca posicionamiento. Este espíritu busca ser posicionado, busca ejercer influencia en personas que estén en la política, personas que estén en gobierno. Puede ser, como les decía, un gobierno religioso dentro de una congregación o un gobierno dentro de la política, ¿sí? También dice la escritura que Acab siguió los pasos de Jeroboam. ¿Y cuáles fueron las características de Jeroboam? Con esto vamos a hablar un poquito cómo es que Jezabel opera dentro de las congregaciones, cómo ha venido operando por mucho tiempo dentro de las congregaciones, dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Si dice que Acab siguió los pasos de Jeroboam, tenemos que recordar quién fue Jeroboam y qué hizo Jeroboam, ¿sí? Recuerden que Jeroboam, ¿sí?
esos pasos o esas características de Jeroboam, lo primero fue que hizo, ¿qué cosa? Un sacerdocio falso. Levantó un falso sacerdocio. ¿Qué más? Promulgó la idolatría a los becerros de oro y también se inventó fiestas en épocas diferentes a las establecidas en la palabra de nuestro Adonai. Ahora preguntémonos, ¿y qué tiene que ver el tiempo de Jeroboam con este tiempo en el que estamos nosotros ahora? ¿Qué tiene que ver Jeroboam con nosotros? ¿O por qué estamos hablando, ¿sí?, de ese tiempo pasado? Porque la operación, ¿sí?, sigue siendo la misma. ¿Por qué decimos que Jeroboam se inventó un sacerdocio, levantó un falso sacerdocio, ¿sí? Hoy no deja de ser igual. Hay muchos que están ocupando lugares, ¿sí?, dentro de las congregaciones sin haber sido llamados por nuestro Abacadosh. Hay muchos que han sido posicionados como pastores, hay muchos que están como profetas, muchos que están ocupando, ¿sí?, un ministerio sin haber sido llamados. Esto hacía Jeroboam. Cogía del pueblo a quien él quería y los colocaba como sacerdote en los lugares altos que él había edificado. Para esto también dice que se hizo becerros de oro. Y no terminó allí, se inventó fiestas de su propio corazón. ¿Qué estamos viviendo en este tiempo? ¿Acaso no estamos viviendo, o quizás no hemos conocido de muchos que están en lugares, ¿sí?, colocados por el hombre y no por nuestro Abacadosh? ¿Acaso no vemos que en este tiempo no son los becerros de oro, pero vemos otro tipo de idolatría? Usted ha visto en algunas congregaciones, por poner un ejemplo, ¿sí?, que tienen una menorá, que tienen un talí, ¿sí?, por poner un ejemplo, tienen un arca, y quizás le dicen, es que son símbolos proféticos, correcto, pero ¿qué representan esa simbología profética? ¿Por qué está una menorá en aquellos lugares? ¿Por qué hay un arca en aquellos lugares? Si estamos rechazando al Dios de Israel, ¿por qué hay un talí? ¿Por qué el pastor se coloca un talí? ¿Qué representación tiene el uso de un talí? ¿Por qué fue dado los tzitziyot para ser usado en los talí? ¿Por qué el pastor se coloca un talí? Si rechaza la Torá de Yahvé, de Adonai Yahvé, ¿por qué el pastor se coloca un talí? ¿Acaso estamos usando idolátricamente un talí? ¿O teniendo una menorá en una congregación? ¿O teniendo un shofar en una congregación? Un arca, una bandera de Israel. Pero estamos rechazando al Dios de Israel. Este tiempo quizás ya no es Jeroboam, pero hay muchas congregaciones que se están moviendo en el diseño de Jeroboam. Hay muchas congregaciones a donde Jezabel ha entrado llevando su modelo idolátrico, llevando ese gobierno, ¿sí?, jezabélico, a fin de introducir idolatría, falsa profecía, ¿sí?, y también falsa enseñanza. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el libro de Reyes, capítulo 12, verso 26 al 33. Le estaba haciendo como un recuento de lo que ya habíamos hablado, estábamos tocando un poquito el tema de la semana pasada o hace 2 semanas para que podamos introducirnos en este tema. ¿Sí? Porque a veces como profetas tomamos los libros proféticos los que queremos tomar, lo que nos gusta, lo que nos conviene, pero tenemos que leer los libros proféticos
con fundamento, ¿sí? Apostólico. El fundamento apostólico es la Torá. No puede haber profetas sin Torá. Si no conocemos Torá, no podemos poner el fundamento, ¿sí? Yeshua es la piedra que sostiene, es la roca, Él es la piedra del ángulo, pero, ¿sí? El fundamento está en la Torá. Veamos qué dice Reyes, capítulo 12, primer libro de Reyes, dice, y dijo Jeroboam en su corazón, quiero que lo lea ahí en su casa, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Adonai Yahvé en Jerusalén. Él no quería que el pueblo suba a Jerusalén. Él no quería que el pueblo vaya, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijo, se volverá el reino a la casa de David. Entonces, ¿qué hizo? ¿Sí? Entonces, mire, vamos a ver. Sigue hablando y dice, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, mire, es tremendo porque él lo piensa y va y pregunta a otros que estaban allí a su alrededor, aquellos que comían en su mesa, aquellos que le servían, dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, se hizo 2 becerros de oro, ¿para qué? Para colocarlos en los lugares que él ya había establecido en su corazón. Le dice al pueblo, bastante has subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto. Y puso un becerro en Betel y otro en Dan. Podemos ver acá que él coloca 2 becerros de oro, uno en cada lugar, en Betel y otro en Dan. En este tiempo no ha cambiado mucho. Hoy hay muchos por allí que dicen, vamos a levantar una congregación en tal lugar y otra congregación en tal lugar. Y sí, tienen consejo, van y se buscan a alguien y le dicen, sí, es que mira, es necesario que sigamos extendiendo el reino, está bien, abre una congregación. Y buscamos un mal consejo, porque ese no es un buen consejo, ¿sí? Entonces resulta que eso hizo Jeroboam. Pidió consejo y dijo ya, para que no vayan hasta allá, vamos a abrir aquí. Aquí vamos a abrir un lugar para que venga a adorar el pueblo. Aquí voy a colocar un becerro de oro. Más allá, en otra ciudad voy a abrir otra congregación. Y resulta que muchos han hecho eso. En este tiempo también lo hay. Muchos dijeron, ay no, para que no se vayan hasta la congregación que está allá, vamos a abrir aquí una congregación nosotros. Busquemos quién. A ver, hermano, usted ya está listo. Usted va a pastorear aquí. Vamos a ver qué más dice. Esto fue causa de pecado. A veces creemos que porque estamos haciendo muchas cosas, estamos haciendo cosas agradables para el Padre. Hoy les voy a decir algo. Si estamos haciendo algo que el Padre no nos ha mandado a hacer, eso se llama fuego extraño. Y estamos cometiendo pecado. Nos estamos moviendo en nuestras emociones, en lo que nuestro corazón piensa. ¿Por qué fue causa de pecado? Mire, el pueblo, dice el verso 30, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. El pueblo iba a adorar los becerros. Así hay muchos que han hecho caer en pecado a mucho pueblo porque levantaron congregaciones donde no fueron enviados. Y mucha gente, porque lo he escuchado, dicen, ay, lo que pasa es que a mí me quedaba tan lejos ir hasta la congregación donde yo asistía y hay una cerca de mi casa y allí me quedé.
Y resulta que la que está cerca de la casa fue alguien que simplemente la puso allí porque no, es que de aquí no hay. Aquí hay falta hace como 1 hora para que llegue a algún lugar. Plantemos aquí una. Pero si en ese lugar, entre la distancia de esa hora, el Padre no mandó a nadie abrir una congregación, han cometido un pecado. Hay fuego extraño en ese lugar. Porque no se trata de lo más cerca que esté el lugar. Se trata a donde el Padre te ha enviado. ¿Sí? El pueblo iba a adorar hasta Dan. Dice, hizo también casas sobre lugares altos. Hizo sacerdotes entre el pueblo. 2 cosas que no han cambiado en este tiempo. Hizo casas sobre lugares altos. Hoy hay muchos casas de vida por aquí, casas de fe por acá, casas de no sé cuántos por acá. ¿Cómo está la casa de esa familia a donde se está asistiendo? El Padre envió a abrir ese lugar para reunión familiar. ¿Cómo está ese lugar? Porque el Padre no puede levantar un altar de adoración, de palabra, a donde no está consagrado para nuestro Padre. ¿Cómo están esas casas? Tenemos que empezar restaurando primero esas familias para que luego vengan otras familias. No podemos llevar muchas familias a una casa a donde ni siquiera la familia, los que están dentro de esa casa, han sido restaurados. Hoy hay mucha, pero mucha gente que está haciendo cosas que a su propio corazón están bien delante del Padre, pero el Padre nunca los mandó a hacer. El Padre nunca les mandó a abrir. El Padre nunca les mandó a hacer tal cosa. Hizo sacerdotes de entre el pueblo, lo que pasa en este tiempo. Muchos han sido escogidos porque tienes estudios, porque hiciste el seminario, porque hiciste los discipulados, pero resulta que no fue escogido por el Padre. Y así hay mucho pueblo que está siendo ministrado. Así hay mucho pueblo, ¿sí?, que está siendo llevado al pecado de aquellos que edificaron lugares, de aquellos que levantaron esos lugares y de aquellos que pusieron allí sacerdotes. Ahora, un sacerdote es un entendido en la palabra. Un sacerdote es aquel que conoce Torá. Y si no conoce Torá, ¿cómo está edificando al pueblo? ¿Qué está haciendo con el pueblo? Está llevando a todo un pueblo a transgredir. Está llevando a todo un pueblo a hacer cosas que el Padre no ha mandado hacer. ¿Sí? Vamos a ver algo más y fuerte. Sé que en esta noche el Padre está quitando velos. En esta noche el Padre está abriendo los ojos de los ciegos y oídos, aquellos que estaban sordos espiritualmente. Ahora, cuando dice la palabra que hizo o levantó esos lugares altos, altares, también hay altares por las redes sociales, muchos. Tenemos que tener cuidado. ¿Será que el Padre envió a aquellas personas a levantar esos altares? ¿Será que el Padre envió a aquellas personas a ser enseñadores? Hoy hay muchos que dicen, déjame tu petición de oración. Hoy hay muchos que te dicen, ven y queremos enseñarte, aún en raíces hebreas. Tenemos que tener cuidado, porque no todo aquel que diga, Señor, Señor, ha sido enviado por el único Señor de los cielos y la tierra, por nuestro Adón, por nuestro Padre. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué más hizo Jeroboam? Jeroboam instituyó fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. O sea, las fiestas, mire, aquí dice que él también instituyó allí en esos lugares altos.
Allí en esos lugares que él había dedicado, también él instituyó esas fiestas solemnes. Y dice que sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Habían sacerdotes que él había constituido, ordenado en Betel, ¿cierto? Como dice acá, y en Dan. ¿Usted no se da cuenta que hoy hay mucho ordenamiento de pastor? ¿Quién los ordenó? ¿Será que se está moviendo ese espíritu de Jeroboam, ordenando pastores sin que hayan sido llamados? Y está mucho pueblo siendo ministrado por esos sacerdotes que Jeroboam ordenó, por esos sacerdotes que Jeroboam colocó. No ha diferido mucho en este tiempo. Hay mucho pueblo ministrado por sacerdotes ordenados por el hombre, por sacerdotes levantados por el hombre, pero que no fueron colocados por Yahvé nuestro Adonai. Y así hay mucho pueblo que está en este tiempo siguiendo a ciegas. No hay discernimiento. ¿Qué más dice? Sacrificó pues sobre el altar que había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Sé que muchos se van a enojar con esta enseñanza, porque el Padre va a quitar velos. ¿En qué fecha están celebrando muchos pastores las fiestas de las primicias? ¿Será que son en las fechas que se inventaron en su propio corazón, como lo hizo Jeroboam? ¿Cuándo celebran primicias? En enero. Así vemos las congregaciones celebrando primicias en enero. ¿Cierto? Fechas inventadas de su propio corazón. Fiestas a los hijos de Israel, fiestas a un pueblo, ¿sí? Los hacen subir a celebrar esas fiestas como lo hacía Jeroboam. Dice que le hizo fiesta a los hijos de Israel, que los hizo ir hasta el altar, los hizo subir hasta ese lugar para allí quemar incienso. Quemar incienso, ofrecer adoración, sacrificio, ofrenda. Así hay muchos en este tiempo. Pastores celebrando fiestas inventadas de su propio corazón. ¿Qué está celebrando hoy, hermano? Al Día del Pastor. Fiestas inventadas de su propio corazón. ¿Será que conocen cuáles son las fiestas que el Padre ha constituido, que el Padre nos ha dejado, nuestro Abacadosh nos ha dejado en su palabra? No las están celebrando, ni les interesa, ni conocen qué es una fiesta. De Yom Teruá, de Yom Kippur, las fiestas que celebramos, Pesach. ¿Por qué celebramos Pesach? Y las fiestas, Sukkot, no celebran las fiestas, pero sí hacen celebrar al pueblo. Fiestas, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Pastor, en fin, Navidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante a la diosa del cielo, porque estamos desenmascarando. Y ese pueblo sigue siendo ministrado por este espíritu de Jeroboam. ¿Sí? Inventó en su propio corazón las fiestas y los hacía ir a los hijos de Israel. Cuidado. Un ciego
cuando guía, lo que hace es llevarlos a caer al hoyo. Lo hacen es a que el pueblo vaya y caigan juntamente al hoyo. Por eso necesitamos conocer Torá. Por eso el pueblo necesita conocer la Torá. No solamente es quiero lo profético, no solamente es tengo un llamado profético, todo profeta conoce y vive Torá. Usted lea los profetas y todos los profetas profetizaban, todos los profetas guardaban Torá. Entonces podemos ver acá, de lo poco que estamos viendo, ¿cierto? De la idolatría, cómo se llevó al pueblo, ¿sí? Al culto idolátrico y que no ha cambiado. Seguimos viviendo en este tiempo en las mismas condiciones y peores de las que vivía Israel en esa época. Mucho pueblo, ¿sí? Adorando lo que el Padre no mandó adorar. Jezabel operó en el reino del norte, en la casa de Israel, ¿sí? Por eso Efraín es dado a la idolatría, a la fornicación. Lo que decíamos, opera por ella. Otro espíritu, ¿sí? Que está introducido dentro de las congregaciones. ¿Y por qué es eso? ¿Acaso no hemos sabido? Yo creo que la gran mayoría, o todos quizás, tenemos conocimiento, ¿sí? De todo aquello que en muchas congregaciones se ha movido como inmoralidad sexual, perversión sexual, ¿sí? Que el hermano de la batería embarazó a la niña del coro. Que el hermano, el evangelista, embarazó a la niña de la guitarra. ¿Qué está pasando? Porque se está viviendo idolatría dentro de las congregaciones, falsa enseñanza. Vamos a ver qué dice el segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 30. Dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos de antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo, echadla abajo. Ellos la echaron. ¿Quiénes? Los eunucos. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Yahvé, nuestro Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, cuando dijo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, este es Jezabel. ¿Qué pasó aquí? Se cumplió la palabra del profeta Elías. Tal como el profeta Elías había profetizado, se cumplió. Por eso dijo Jehú, esta es la palabra que habló Elías Tisbita de parte de Adonai. ¿Sí? Dice que no la reconocieron, no pudieron recoger más nada, sino solamente, ¿sí?, la calavera, los pies
y las palmas de las manos. ¿Sí? Entonces, miren, quizás muchas veces leímos nosotros esta porción cuando dice que Jezabel se pintó los ojos con antimonio y que se atavió su cabeza. Y muchas iglesias, como dicen por allí, ¿sí?, religiosas, muchas congregaciones sin discernimiento y conocimiento de la palabra, han tomado este versículo para decir, es que detrás del maquillaje, ¿sí?, si una hermana, ¿sí?, se coloca un moño en su cabeza o se maquilla algo, ese es Jezabel. Hermanos, Jezabel está debajo de una falda larga, escondida. Jezabel puede estar detrás de un rostro con apariencia de piedad. No se fije solamente en el maquillaje. No se fije solamente en que alguien se coloque o se haga un peinado, porque leyeron esto de que ella se pintó los ojos con antimonio y se atavió su cabeza. Es cierto, ¿sí?, que podemos hablar mucho, ¿sí?, en cuanto al maquillaje, pero ese no es el contexto de aquí, de esta palabra. Y que quizás en muchos lugares la tomaron para decir, miren, no acepten a esa hermana, porque esa hermana se maquilla. Y ese maquillaje es del diablo. Y es que ahí opera Jezabel. Detrás de una cara bien limpia, de un rostro sin maquillaje, con aspecto de apariencia de piedad, allí puede estar Jezabel muy camuflada. Debajo de unas ropas, pero muy, muy largas, allí puede estar Jezabel muy camuflada. No se trata, ¿sí?, de cómo tú ves en el exterior. No te estoy diciendo con esto, ojo, que de pronto digan, ay no, la profeta dice que se vistan como quiera o se arreglen como quiera. No, no. Lo que quiero hacer ver hoy es que Jezabel también tiene una falsa apariencia, una apariencia de piedad. Y por eso muchos lugares están contaminados, porque están mirando lo exterior, porque no hay discernimiento de espíritus para saber qué está operando detrás de una falda larga, detrás de aquellas personas que tienen apariencia de piedad. Tenemos que tener mucho cuidado. En esta porción, Jezabel, cuando habla que se pintó los ojos, ¿sí?, ella se pintó los ojos porque era costumbre de las sacerdotisas paganas, de las prostitutas. ¿Qué es una prostituta? ¿O qué es una ramera en el contexto hebreo? ¿Sí? Porque podemos leer y siempre hemos dicho, Rahab, la ramera. Prostitución tiene que ver con idolatría. ¿Sí? Tiene que ver con idolatría. Cuando usted lea, ¿sí?, prostitución tiene que ver con idolatría. No necesariamente es que es una mujer que se va a acostar con muchos hombres, ¿sí? Es aquella que adora ídolos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ella, como costumbre, como sacerdotisa pagana, ¿sí?, para hacer sus rituales a Baal, a Astaret, ella se pintaba los ojos, como dice en esta porción. Se pintaba con antimonio. Se arreglaba para presentarse a adorar a Baal, porque era una sacerdotisa pagana. Y ella se pintaba, como dice aquí la escritura, alrededor de los ojos, con este antimonio, con peinados exóticos, ¿sí? ¿Y qué estaba haciendo en ese momento? Porque dice que cuando ella oyó que Jehú estaba entrando, ella allí se pinta los ojos y se atavió su cabeza. ¿Qué estaba o qué mensaje le estaba dando a Jehú en ese momento? ¿Sí? No era un mensaje para seducirlo. No era seducción.
sino de intimidación. Vimos la semana pasada cómo Jezabel intimidó al profeta Elías. Creo que fue la semana anterior, hace unas 2 semanas. Opera intimidando. ¿Y cómo es que lo estaba intimidando? Y creíamos que era que lo estaba seduciendo. No. Al estar arreglada como sacerdotisa de Baal, en ese momento, ella le estaba dando un mensaje y le estaba indicando que además de ser reina, ella tenía una autoridad espiritual como sacerdotisa pagana y que Jehú no podía tocarla, no podía entrar, porque ella estaba haciendo un culto a Baal. Ella le estaba dando un mensaje a través de lo que ella hizo en sus ojos y en su cabeza. Entonces, la muerte de Jezabel, como leímos en los versículos anteriores, es un anuncio profético para nosotros en este tiempo. Es un anuncio profético de lo que va a suceder a este espíritu y a todos aquellos que no quieren ser libres de este espíritu. ¿Y cómo es eso de aquellos que no quieren ser libres? Porque el Padre está anunciando. ¿Cuál es el movimiento de Jezabel? El Padre está anunciando y nos está advirtiendo y nos está abriendo los ojos de cómo opera Jezabel. Y nosotros conocemos de esas operaciones. Nosotros conocemos cómo se está moviendo en diferentes lugares. ¿Por qué falsa enseñanza? Porque cambia los mandatos de Adonai por enseñanzas erradas, equivocadas, torcidas. Vamos a tocar uno. El día apartado por nuestro Padre, según lo que dice Génesis. Ni siquiera voy a tocar a Moisés, porque muchos dicen, es que esa es la ley de Moisés. ¿Cuál es el día que el Padre dice que lo santificó y lo apartó? Vamos a ver qué dice Génesis capítulo 2, verso 3. En el 6º día Elohim terminó con sus trabajos, los cuales él había hecho, así que él descansó en el 7º día de todos sus trabajos que él hizo. Elohim bendijo el 7º día y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. 7º día. Dice que lo bendijo el 7º día y lo separó como Kadosh. Estoy hablando Génesis. Por eso es que la Torá es nuestra constitución del reino. ¿Queremos vivir en reino? Tenemos que conocer la constitución del reino, que es la Torá. Bereshit es Torá. Génesis es Torá. ¿Sí? Y dice que el 7º día, ¿por qué? Porque cuando usted lee Génesis, desde la creación, no dice el día lunes, el día martes, el día miércoles. No. No dice eso. Dice día primero. ¿Sí? Y así va diciendo. Y aquí dice 7º día. Lo bendijo, lo apartó, lo santificó. ¿Qué ha hecho Jezabel con sus falsas enseñanzas? Ha cambiado los mandatos del Eterno por enseñanzas erradas, por enseñanzas equivocadas, torcidas. Porque el día apartado por nuestro Padre no es domingo, sino el Shabbat. Y esto lo dice Génesis. Shabbat, 7º día, no domingo. Los que hacen celebraciones los domingos, eso vamos a ver la próxima semana. ¿A quién están adorando el domingo? ¿A quién están ofreciendo culto el domingo? ¿Será que hoy el Padre nos está dando una señal?
Dice más adelante, ahora sí, vamos a ver qué dice en Shemot. Vamos a ver qué dice Éxodo. Recuerda el día de Shabbat para apartarlo para Elohim. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día, o sea, lo que nos dijo en Génesis, nos vuelve a repetir en Éxodo, pero el séptimo día es Shabbat para Adonai tu Elohim. O sea, nos recuerda. Por eso dice, recuerda. ¿Y por qué será que en este mandato nos dice recuerda? ¿Sabes por qué? Porque Jezabel, a través de la falsa enseñanza, metió a las congregaciones el día apartado, domingo. Y el Padre dice, recuerda. Recuerda que yo desde Génesis aparté el séptimo día. Recuerda que desde el Génesis ya di una instrucción. Desde el Génesis ya había Torá. Porque por ahí hay muchos religiosos que dicen, no, es que esa ley de Moisés ya está abolida. Pero sí, cuando vino la pandemia, te decían, yo declaro que ninguna plaga, que nada, que bendito serás tu entrada, tu salida, y te declaraban un montón de cosas. Tomaban Torá a conveniencia, pero no enseñan Torá. Te dicen que la ley está abolida, pero sí te enseñan, ¿cierto?, lo que les conviene. El Padre va a pedir cuentas de las falsas enseñanzas. El Padre va a venir a pedir cuentas de lo que estamos entregando al pueblo, de lo que estamos dando al pueblo. Y no va a tener por inocente al culpable porque tú hoy ya estás escuchando. ¿Qué más dice? En él no harás ninguna clase de trabajo, ninguna es ninguna. Y esto les hablo para los que ya conocen esta instrucción. Ninguna clase es ninguna clase de trabajo. Ninguna. No es que hoy es Shabbat, como no voy a trabajar fuera, me quedo en la casa trabajando. No. El Shabbat es para apartarlo, para dedicarlo para nuestro Abba, para nuestro Padre. En 6 días Yahvé hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellas. Pero en el séptimo día descansó. ¿Tú eres más que Adonai? ¿Tú eres más que Elohim? ¿Que no quieres descansar el séptimo día? Quizás muchos en este momento me están odiando. Pero no somos más que Él. Si Él dijo que lo apartó, lo apartó. Y ya que pusieron por ahí que la religión enseña que es por gracia, no por ley, la gracia estuvo desde Génesis. La gracia estuvo siempre. Porque la gracia es Yeshua. Cuando Él vino, nos trajo la gracia ya en persona. Pero la gracia siempre estuvo. Esa es una enseñanza equivocada. Que la gracia vino con Yeshua. La gracia siempre existió. La gracia siempre estuvo. ¿Acaso Adán, mire, todos recordamos a Adán, ¿cierto? ¿Qué hizo el Padre con Adán? Adán, dice que el Padre hizo tomó de las pieles de unos animales para cubrir su desnudez. La gracia estaba allí. Hubo un sacrificio de animal para tomar de las pieles. Hubo redención en ese momento. Siempre estuvo. Siempre estuvo. Lo que pasa es que han venido a torcer las enseñanzas. Han venido a torcer, ¿para qué? Para que el pueblo diga, no, ya la Torá no. La Torá ya eso pasó. Pero tengamos cuidado. Yeshua es el Adón del Shabbat, el Señor del Shabbat. Y dice en Marcos capítulo 2, verso 27, entonces Yeshua le dijo a ellos, el Shabbat no fue hecho para la humanidad. Fue hecho para la humanidad, no la humanidad para el Shabbat. O sea, el Shabbat del Padre lo hizo para nosotros. Lo apartó para nosotros. Y quiero que usted sepa algo. En Shabbat nosotros honramos al creador del Shabbat.
honramos al creador de todo. No honramos lo creado, honramos al creador. Adoramos al creador, no a las cosas creadas. ¿Sí? Y Yeshua dijo, por tanto, el hombre, el hijo del hombre, es el Adón aún del Shabbat. ¿Y por qué dijo aún del Shabbat? Porque Yeshua guardaba Shabbat. Porque Yeshua dice que iba a las sinagogas, enseñaba en Shabbat. ¿Y qué cree que enseñaba en Shabbat? Si ahí todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, como le llaman. El pacto renovado no existía. Porque el pacto renovado lo escribieron sus Shelías, sus apóstoles, para darnos a conocer lo que hizo Yeshua en su ministerio aquí en la tierra. Él leía Torá, los profetas, ¿sí? Él leía los escritos, los salmos. Eso enseñaba Yeshua. Yeshua nunca abolió la Torá, él la cumplió. ¿Y por qué nosotros no la queremos cumplir? ¿O por qué rechazamos la Torá? Pero muchos sí la toman a conveniencia. Yeshua dijo en Mateo capítulo 5, verso 17, no piensen que vine a abolir a la Torá o a los profetas. No he venido a abolir. Yo vine a completar. Sí, en verdad les digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde pasarán de la Torá. No hasta que tenga que suceder, todo suceda. O sea que él no la abolió. Y si él no la abolió, es porque está vigente. Yeshua vino a hablarnos la Torá en parábolas para que entendamos. Y cuando conocemos Torá, vamos a poder entender las parábolas de Yeshua. Pero vamos a entender conforme a la Torá, no conforme al razonamiento del hombre que en este tiempo se le ha dado. A mí me parece que esto es lo que dice. A mí me parece que cuando la mujer de flujo de sangre tocó el manto, era el manto de misericordia. No, ¿qué había en la filo? ¿Qué había en la esquina de ese manto? ¿Qué representación tienen los tzitziyot? ¿Por qué Yahvé, nuestro Padre, le dijo que les coloquen esos tzitziyot en el manto? Para que cuando los vean, se acuerden de la Torá. Se acuerden, si están desobedeciendo, se acuerden que hay estatutos, mandatos, leyes, preceptos que Él nos dejó para cumplirlas. Y la mujer de flujo de sangre, cuando vio los tzitziyot en el manto de Yeshua, pidió perdón. Hizo un teshuvá, un genuino arrepentimiento. Y por eso fue sanada. Tenemos que conocer Torá. Tenemos que conocer preceptos hebreos para que entendamos el pacto renovado. Y podamos hablar las buenas nuevas con entendimiento de Torá y no como a nosotros nos parece. Tenemos que conocer Torá. ¿Sí? ¿Por qué no? Y se nos enseñó, es que la mujer adúltera no fue apedreada porque Yeshua en ese momento la perdonó. Porque fue a los pies de Yeshua. Porque aplicó Torá Yeshua. En ese momento aplicó Torá. Porque faltaban los testigos. Porque faltaba el adúltero. Tenemos que conocer Torá para que aprendamos el pacto renovado, qué es lo que nos dice en cada enseñanza de Yeshua. Yeshua nunca la abolió. Yeshua vino a completar, a que se dé el cumplimiento correcto a la Torá. Cuando Yeshua se refería a los fariseos hipócritas, no se estaba refiriendo a todo un círculo de fariseos. Habían muchas escuelas de enseñadores de Torá, y dentro de esos habían unos fariseos que no obedecían, que torcían la escritura, como en este tiempo. Aún hay muchos enseñadores de raíces hebreas que están torciendo las escrituras. Por eso tenemos que tener cuidado donde vamos a aprender. Muchos han caído en la religión
y se han vuelto mesiánicos, ortodoxos, ¿sí? Se han vuelto, como muchos les dicen, judaizantes. Te volviste judaizante. Tengamos cuidado de no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino seguir el camino correcto a través de Yeshua y llegar a la raíz hebrea de la palabra. ¿Sí? Entonces miren cómo ha habido, ¿sí?, una falsa enseñanza por muchos años, ¿sí? No, ya la Torá no existe. Eso ya no es para acá. Pero sí tienen una menorá, sí tienen un talí, sí tienen un arca dentro de las congregaciones, hay la bandera de Israel. Y entonces, si rechazan al Dios de Israel, ¿para qué tienen aquellos símbolos proféticos, para nosotros símbolos proféticos en este tiempo? ¿Sí? Jezabel ha logrado infiltrarse a lo largo de la historia con toda clase de doctrinas y enseñanzas, muchas, pero todas estas doctrinas, religiones, van en contra de la Torá y del Evangelio del Reino. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. ¿Sí? Hay mucha teoría del reemplazo, enseñanzas de la teoría del reemplazo. ¿Sí? A donde dicen lo que nuestra hermana decía hace un momento, que es por gracia. Si la gracia siempre existió. ¿Sí? Entonces, muchas doctrinas, ¿sí?, y sectas están pervirtiendo el verdadero evangelio del reino. Están llevando a mucho pueblo a transgredir la Torá. ¿Sí? Desde muchos púlpitos se promueve inmoralidad. ¿Y cómo es esto que se promueve inmoralidad desde los púlpitos? ¿Por qué? Porque hay muchas prédicas y enseñanzas livianas. Como yo le digo, enseñanzas light. ¿Cuáles son estas? Aquellas que no confrontan, aquellas que no convierten a nadie. Solo son mensajes motivacionales, pero que no forman carácter en los creyentes. Pero a mucho pueblo les gusta eso, les entretiene. Esas prédicas motivacionales, aquellas prédicas que solamente te dan un suave, un toquecito, donde te sientes bien, a donde te dan palabras que tocan tu alma, almáticamente te sientes bien. Llegan a la casa y comienzan nuevamente con la depresión, con el problema, con todo aquello. Hoy muchos púlpitos están promoviendo ese tipo de prédicas. Por eso Apocalipsis capítulo 2, verso 20 al 23, ¿sí?, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pasamos hace pocos días, yo creo que en muchos países, esa marcha, ¿sí?, de esta comunidad, ¿sí?, esta comunidad que ni la quiero nombrar. Y vemos que hay muchos a donde dicen, es que hay que amar. Y sacaron una palabra que no está escrita, que no es así. Es que Dios ama al pecador, aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. Y sacaron esa frase. Y con esa frase, no importa que a la congregación llegue la lesbiana, que a la congregación llegue el homosexual. Y así lo toleran por años, pero nunca le han dado un mensaje que confronte. No es que los vamos a odiar,
si llega alguno a una congregación. Pero al momento que tú confrontes el pecado, te aseguro que no vuelve más. Si se arrepiente y quiere ayuda para cambiar, se quedará. De lo contrario, no vuelve más. Pero muchos desde los púlpitos solamente se está dando prédicas motivacionales para que sigan llegando ellos como personas y sus ofrendas. Y así hay muchos predicadores. Sí. Porque dicen, es que ellos también son seres humanos, sí. Y porque son seres humanos, tenemos que confrontar el pecado. Tenemos que hacerle ver cómo está actuando las tinieblas en la vida de esa persona. Hacerle ver que el Padre creó varón y hembra, no más. Que Él no se deleita con lo que las tinieblas están haciendo en esta tierra. ¿Sí? Jezabel, ¿qué hace? Introducir prédicas motivacionales. Algún día va a cambiar. Sigamos orando, sí, pero si usted no le confronta. Y ya vamos a ver más adelante qué sacerdocio no confrontó y no disciplinó. Sí, Jezabel, por lo que hemos leído en Apocalipsis 2:20 al 23, bueno, sigamos el 21, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Mire, tiempo para que se arrepienta. O sea, no es que venga 2 años y aquí tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Así hay mucha gente. No quiere arrepentirse, pero quiere que venga, ore por mí, que me siento mal. Y muchos están acostumbrados a eso. Ese venga, ore por mí, porque ahí hay una ofrenda. El Padre no se complace con aquellos. Así como viene juicio para Jezabel, también viene juicio para los que la toleran. ¿Sí? Dice, he aquí yo la arrojo en cama, dolor, y en gran tribulación, angustia, sufrimiento, a los que con ella adulteran o fornican, si no se arrepienten de las obras de ella. Por eso les dije, no solamente es para Jezabel, es para los que con este espíritu siguen fornicando, siguen permitiendo dentro de las congregaciones que Jezabel actúe como ha venido haciendo, con falsas enseñanzas, con falsas profecías, diciendo que la Torá ya está abolida. ¿Sí? Dice el verso 23, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las congregaciones sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y les daré a cada uno según vuestras obras. O sea que la espada de Yahvé, Adonai, está afilada. Y el que tiene oídos para oír, como dice la versión hebrea, oiga y obedezca, porque la traducción occidental le quitó el obedezca, porque todos tenemos oídos, todos oímos, pero muy pocos obedecemos. Esa es la gran diferencia. Cuando usted comience a leer la escritura desde una versión revisada del original hebreo al español, usted va a salir de mucha ignorancia. Como yo salí de la ignorancia hace algún tiempo. ¿Sí? Jezabel, por esta palabra vemos que enseña y seduce, fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel seduce por la falsa enseñanza, alejada de la Torá. Enseña todo, pero muy alejado de la Torá. La fornicación y comida no solo tiene que ver con la idolatría, como vemos acá, con la inmoralidad sexual, sino que está íntimamente relacionado con la enseñanza.
¿Cómo así con la enseñanza? La idolatría con la falsa enseñanza, ¿qué provoca? Que se alteren y se dañe la genética. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿sí? Jezabel está dentro de las congregaciones, pero también fuera de ellas. Ella promueve agendas que pervierten el evangelio del reino. En este tiempo hay muchas sectas, muchas religiones, muchas, y cada vez alejan al creyente de la raíz hebrea de la palabra. Cada vez están alejando más. Pero en este tiempo, nuestro Abacadosh, nuestro Padre, está quitando vendas. Nuestro Padre está destapando los oídos. Entonces, la venda de los ojos será quitada, los oídos oirán. Este es el tiempo. ¿Sí? Jezabel está dentro de los planes de educación, dentro de aquellas agendas de esta ideología de género, de la masonería, del ecumenismo. Está operando desde diferentes plataformas y el pueblo creyente solo está enfocado en que está dentro de la congregación, en alguien que usa maquillaje. Tengamos mucho cuidado, ¿sí? Entonces, Jezabel usa toda una plataforma, no solamente sacerdotal, sino también de gobierno, la política. Desde allí está influenciando sus planes, ¿sí? Jezabel prostituye el sacerdocio, ha prostituido el culto y la enseñanza, como les decía hace un momento. Pastores que se han inventado fiestas de su propio corazón, ordenando ministros que el Padre no los ha ordenado, que el Padre no los ha apartado, ¿sí? Entonces, leímos por la palabra que la sentencia para Jezabel, ¿sí?, es arrojarla en cama y gran tribulación. Leímos también que fue devorada por los perros. ¿Quiénes o qué representan los perros? Por los inmorales. Pero no solamente ella, sino también los que con ella fornican. Correrán la misma suerte. Hay un juicio de parte de nuestro Abba para todos ellos. ¿Sí? Para los hijos de Jezabel hay una sentencia de muerte. Hijos en el contexto bíblico estoy hablando, que son los discípulos. ¿Sí? Todos aquellos que propaguen, estudien y enseñen las doctrinas de Jezabel. Y ya hablamos que la doctrina de Jezabel es aquella que introduce falsa enseñanza, falsa profecía. ¿Sí? Bueno, hay mucho todavía por ver. Vamos a estudiar la próxima semana de la falsa profecía, porque hay mucho que ver acerca de la falsa profecía. Esto lo vamos a dejar para la próxima semana. Cómo un profeta con una profecía falsa te puede desviar del propósito. Cómo un profeta desechado por el Padre te puede hacer ir por un camino equivocado. Y quizás puedes estar ya en la línea recta de llegar, de alcanzar, y por una falsa profecía te puedes apartar del camino correcto. Recordemos que Yeshua nos advirtió que debemos de cuidarnos de los falsos profetas. La próxima semana vamos a estar hablando de esto. ¿Sí? Una característica de un falso profeta, mire los frutos.
Veamos a Balaam. La próxima semana lo veremos. La codicia, el amor al dinero. Tengamos mucho cuidado porque Yeshua nos advirtió. La profecía es algo importante, sí, porque va a traer dirección. Sin profecía, el pueblo se pierde. Pero una profecía que venga de nuestro Padre, una profecía que venga de Él, no que venga de un manto jezabélico, no que venga de una unción jezabélico. Tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos falsos profetas han sido promovidos por Jezabel. Y usted dirá, ¿y cómo es que los promueve Jezabel? Jezabel opera en el sacerdocio. Muchos apóstoles en este tiempo han ido ¿a qué? A promover a muchos en ministerios proféticos. O profetas promoviendo a profetas, aquellos que no han sido llamados por el Padre. Hoy hay muchos que están colocados por ordenamiento de hombre, pero no porque el Padre los haya llamado. Y están recibiendo de ese manto jezabélico. Están recibiendo de ese manto, ¿sí?, que trae falsa profecía. Hay mucho pueblo engañado. Tenemos que tener mucho cuidado. El ministerio profético es un ministerio muy perseguido por Jezabel. Pero el verdadero profeta es guardado por nuestro Abacadosh. Y yo sé que acá hay ministros, hay profetas, pero hay que traer una sanidad a ese ministerio profético. Porque este es el tiempo, como les decíamos en la postal, a donde el Padre está tomando a sus águilas y leones para cumplir su propósito aquí en la tierra. No el propósito del hombre. El propósito del hombre es hacer una cumbre acá, hacer un encuentro acá, hacer un congreso acá. Eso es propósito del hombre. El Padre está tomando a sus águilas, a sus leones, los está sacando de los diferentes lugares y los está reuniendo para cumplir sus propósitos, no el propósito del hombre. Ojo, águilas y leones conocedores de Torá y que vivan Torá. Por eso es necesario que aprendamos Torá. Aquellos que aún no conocen Torá, aquellos que aún no conocen la raíz hebrea y quieran saber, quieran conocer, les invitamos, escríbanos y con gusto les dejamos la dirección del link para que se conecte con nosotros los días sábados y que cada día vaya recibiendo una porción de la instrucción y así no seamos neófitos en Torá. Así podamos presentarnos como obreros aprobados, que no tengamos nada de qué avergonzarnos y que tengamos autoridad del Padre para ir en contra de las tinieblas. Así es que águilas y leones, oído inteligente al que hoy, en esta noche, oyó, el que tuvo oídos para oír y escuchó, obedezca lo que el Padre le está hablando. Porque de ti el Padre quiere hacer algo en tu ciudad, en tu nación, en el lugar donde estás. Contigo quiere usar. Tú eres esa vasija, tú eres esa águila, tú eres ese león. Así es que levántate en este tiempo a obedecer lo que el Padre está hablando para tu vida. Un fuerte abrazo a todos. Que esta enseñanza haya traído esa luz de nuestro Mashiach, la luz de Yeshua, y que sigamos compartiendo más, porque hay mucho que aprender. Y sé que el Padre nos está introduciendo, ¿sí?, a esa lámpara que alumbra, a esa lámpara que nos dirige, que es su Torah. Un fuerte abrazo a todos. Shalom, shalom.